Está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, el expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Y con él queremos conversar sobre esta propuesta del ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, quien habló antes del fin de semana de volver al trabajo presencial, tanto en el sector público como en el sector privado, al cual le hizo una cordial invitación. Este retorno presencial vendría desde el 1 de julio de forma progresiva, ordenada y sobre todo segura. En esos términos, y una vez que el ministro ha señalado que la propuesta detallada estará en conocimiento del COE Nacional el 25 de este mes, en 4 días más, ¿qué piensa el sector privado en términos preliminares? Rodrigo Gómez, buenos días. Estimado Edgar, muy buenos días a todos que nos escuchan y nos están viendo. A ver, yo creo que es fundamental ir de manera progresiva, definitivamente, yendo en tu explicación, comenzando por la última parte, de forma segura. Hemos evidenciado a lo largo de la pandemia que los lugares, llámese restaurantes, llámese sector agroexportador, llámese sector agropecuario, que ha mantenido sus actividades laborales de manera permanente, ha estado primero preocupado por mantener su seguridad y esto ha permitido que sus niveles de contagio puedan llegar a ser inclusive menores a los que estamos viendo en la población en general. Semana a semana, últimamente tal vez un poco menos, escuchábamos al COE Nacional a través del Capi Zapata, precisamente decir, por favor, el número de incumplimientos, el número de fiestas clandestinas, ahí está el mayor problema. Entonces, el tema del retorno progresivo es necesario, pero tanto con medidas de bioseguridad desde la entidad donde se va a trabajar, sea esta pública o privada, pero fundamentalmente desde la responsabilidad de la persona que va a trabajar y se cuida, no solamente durante las horas laborales, sino durante las horas no laborales. Porque parece que este tema de la pandemia vino para quedarse y todavía, más allá de las vacunas, tendremos todavía uso de mascarillas y de medidas de bioseguridad por al menos un año más. Bueno, en la exposición que hizo el día jueves, si no estoy mal, del ministro de Trabajo, le sirven como apoyo las cifras y las estimaciones del Ministerio de Salud. Y claro, su mayor argumento es que estamos ante un proceso de vacunación ordenado, coherente y en ascenso. Ahora, eso puede ser el justificativo más grande como para que de repente el sector privado, el sector público también, obviamente, regresen el 1 de julio y quién sabe lo que pueda pasar, pues, ¿no? Hemos visto medidas similares en países como Chile, que tiene como el 60% de su población vacunada, pero que tuvo que de repente poner el pie en el freno e irse a confinamientos por esos excesos de confianza y justamente por algunas medidas en las cuales se decía, vamos todos para acá, regresemos, y a veces puede fallar el cálculo. Eso es un poco lo que la gente tiene en este momento en la cabeza. ¿Qué tal si nos falla el cálculo por esa necesidad? Porque obviamente es una necesidad. Hay que recuperar este país, hay que reactivar este país. Pero si lo hacemos sin planificación, podemos retroceder algunas etapas. Rodrigo. Hay que hacerlo con planificación indiscutiblemente, pero también tenemos que entender que las vacunas no son una entidad mágica que a uno le ponen la vacuna y ya no pasa nada. Después de la puesta de la vacuna hay un periodo para que se vayan creando anticuerpos y viene la necesidad de una segunda dosis hasta que la persona esté inmunizada para protegerse del coronavirus. El que uno esté inmunizado para protegerse del coronavirus no implica que todo el resto del mundo esté. Por eso es la importancia de que la mayor cantidad de gente esté vacunada.
Entonces, ahí es donde hay que ir con el programa paralelo. Y veo con mucha satisfacción que laboratorios privados ya están haciendo muestreos de anticuerpos vacunales, por ejemplo. Entonces, si alguien ya tiene la una dosis, la segunda dosis, pues ya puede de pronto tomar la decisión de hacerse un muestreo de anticuerpo vacunal, que creo que se debería hacer también a nivel Estado, para poder identificar cuál es la efectividad que estamos teniendo en las personas sobre cada una de las vacunas. Pero ¿no Como sería digo, bueno tener a un porcentaje mínimo de vacunados como para poder hablar de un retorno a las actividades presenciales? yo creo que debemos retornar paulatinamente a actividades presenciales con medidas de bioseguridad. Y voy a dar dos ejemplos. Como digo, el sector agrícola se ha mantenido activo. De hecho, no, ni siquiera en muchas zonas, ni siquiera, o sea, sabíamos del tema de la pandemia, pero el día a día de las fincas se mantuvo tal cual. Había Bueno, problemas de pero es que está abastecimiento demostrado logístico. que en el campo no hay aglomeraciones, ¿cierto? Y yo A sé, diferencia de lo que sucede en las ciudades. de ahí a eso iba. De ahí vamos al sector exportador, donde ya se van consolidando más grupos humanos consolidados en el proceso de embalaje, de procesamiento y de exportación. Y luego llegamos a la tercera fase, que es donde ha sido, y lamento tener que coger el ejemplo de Quito, donde ha sido el caos total. Hemos visto casos como San Roque, como la Ofelia, en donde ni hablar del centro, de la zona del Camal Metropolitano o el sector de la ferroviaria, en donde más allá de todos los discursos y los comentarios del señor alcalde en el limbo, porque no sabemos en qué situación se encuentra, eh, el nivel de contagios de Quito es preocupante. Pero, ¿dónde están los contagios? Muchos de esos contagios están en este tipo de fiestas clandestinas, indistinto el barrio. Puede ser el barrio del norte, del sur, del centro. Ese tipo de cosas tienen que ver ya con la responsabilidad de cada uno. Y por eso yo siempre felicité el concepto de la campaña Yo me cuido. Porque cuando yo me cuido, yo cuido a mi entorno. Y a través de ese ejemplo vamos cuidando a la sociedad en general. Pero sí creo firmemente que debemos ir en un retorno progresivo porque la situación económica no da para más. Estamos, no hablemos de las cifras laborales, porque dependiendo si Edgar, tú prefieres las del INE o yo prefiero las del Ministerio del Trabajo o alguien prefiere las del IES, pues no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Pero todas las cifras coinciden en que al menos tres, perdón, al menos 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y no hay nada más grave que no tener empleo. Y cuando hablamos de derechos laborales, ¿de qué derechos estamos hablando cuando no hay empleo? Por ende, en ese aspecto también le hemos dicho al ministro del Trabajo, con quien guardamos un gran aprecio, es el tema de la ley de oportunidades laborales es ideal, una ley paralela al Código del Trabajo, pero que no cometa el error de la ley humanitaria, que tenía una temporalidad. Hagamos ya directamente una ley para quienes no tienen empleo, porque antes de la pandemia las estadísticas no eran mejores, porque a la pandemia le podemos echar la culpa del 2020 y lo que vamos del 21, pero al 19 no tenemos a quién echarle la culpa, más allá de unas regulaciones laborales mal diseñadas y no entendidas hacia lo que es la nueva normalidad del mundo, la nueva realidad laboral del mundo, del planeta entero, antes de pandemia. ¿Cómo ves el sistema de vacunación de Guillermo Lasso? No sé si sea el tiempo como para poderlo medir, poderlo evaluar. Me parece que lleva 2 semanas, pero ¿hay sustanciales diferencias con lo que pasaba antes del 24 de mayo? A ver, yo antes del 24 de mayo veíamos filas interminables y conflictos y temas. Ahora por lo menos tenemos un sistema organizado. No he revisado esta semana y te digo así abiertamente, yo tengo más de 50 años, tengo una enfermedad de carácter crónico, me fui a donde mi médico y le dije, ¿crees que debo vacunarme? Me dice, no creo que debes. O sea, no creo que podrías, creo que debes hacerlo lo más pronto. Aquí me emitió el certificado, bajé, yo voto en el San Gabriel,
me acerqué a San Gabriel, me sorprendió la poca afluencia de gente. Me presenté, tiene 50 años cumplidos, sí, certificado de enfermedad, aquí está, gracias, yo tengo diabetes. Siga, registramos datos, tan así que estoy, teóricamente yo debería vacunar a mi segunda dosis el día de mañana, me vacuné con la vacuna china, la mejor vacuna que podamos tener es la que consigamos. Es Sí la que creo, hay. La mejor vacuna es la que hay. exacto, y sí creo firmemente también que si bien el gobierno pasado anunció muchísimo de las vacunas que llegaban, parece que no todas estaban en el camino de venida, casi no tenían algunas escalas de por medio, y obviamente para cumplir el plan de vacunación hay que tener las vacunas, pero veo gestiones muy importantes por parte del presidente Lazo, a quien, por cierto, le deseamos la mejor de las suertes en su intervención de la espalda, pero sí es importante ir entendiendo, y va a haber gente que se oponga a lo que no importa qué. Se opone a que sale el sol a las 6:30 de la mañana y se opone a que se oculte a las 6:30 de la tarde. Lo lindo del tener libertad es que esa gente tiene la libertad de oponerse a lo que quiera. Y otros tenemos la libertad de escoger el mejor camino. Entonces, vamos apoyando el plan de vacunación, pero también veamos que este es un plan de vacunación que nos está dando el gobierno nacional, indistinto qué gobierno, y vamos a sustentarnos en la vacuna que hay, porque también vemos y leemos en redes vacuna a la medida, que si no es de esta marca o si no es de esta otra, yo no quiero vacunarme o que hay de todo, ¿no? Bueno, Pero pero creo que hay que, ese ya es un problema individual, pues ese ya es un ese, problema personal, exacto. un problema de cada uno. Y yo Eh, podría, te escribo, me comprometo a escribirte mañana y decirte, me fui, me presenté y me vacunaron o no me vacunaron o me mandaron con viento fresco. Creo que para segundas dosis el tema de las cédulas no puede aplicarse, pero creo que sí hay un proceso mucho más organizado que lo que teníamos anteriormente. Porque anteriormente también llegabas a las 4 de la tarde y resultaba que habías convocado a 1,000 personas, se habían presentado 700 y comenzaban a vacunar a lo que pasaba por el frente para no desperdiciar las dosis. Entonces, y había muy poquitos lugares de vacunación. Creo que el acuerdo con el Consejo Nacional Electoral fue coherente, reconociendo que no toda la gente vive en la zona donde vota. Eso es un tema que es histórico. O sea, hay gente que se va a votar a Riobamba o que viene a votar a Quito porque cambiaron su ubicación y aprovechan los días de votación inclusive como para reuniones familiares. Entonces, eso en el concepto de la vacunación sí complica un poco. Pero sí creo que hemos mejorado mucho, creo que hay una mejor planificación y sí creo que lo que sí necesitamos mejorar tal vez, y esto lo leo permanentemente en redes a analistas con respecto a epidemiólogos, es la información sobre cuántos vacunados tenemos, cuántos están con primera dosis, cuántos están con segunda dosis. Estamos mejorando, pero sí creo que hay que difundirlo más, aprovechando las redes sociales, obviamente. bueno, esta propuesta del ministro Donoso viene acompañada por un proceso de control de semaforización que va a ejercer el COE nacional. Esto, traducido, ¿qué significa? Que es el COE el que va a decir en este cantón tenemos tanta presencia de los contagiados, aquí de pronto no sea importante, no sea lícito, pues reanudar la actividad presencial, en este otro cantón sí, pero sobre todo, y lo añade Donoso, dice que cada entidad pública y privada va a tener la decisión finalmente. No es que es cuestión de un acuerdo ministerial ni una recomendación del COE. Cada entidad, poco menos que cada fábrica es la que va a tener que resolver si es que vuelve a trabajar o no. Ahí yo te pregunto a ti como empresario. Obviamente tú vas a necesitar retornar pues a lo presencial, porque obviamente significa réditos para todos, porque hay un problema incluso de trabajo en este momento, un problema de desempleo tremendo, pero también puede significar un problema que tengas que cerrar no sé, en un mes, porque se vinieron los contagios, ¿no? Entonces, ¿qué deberemos hacer ahí? ¿Confiamos en la discrecionalidad de cada entidad
o nos quedamos pues con la visión estatal como tal? No pondría la palabra discrecionalidad, pondría la palabra responsabilidad de cada entidad. Y sí creo firmemente que debemos multiplicar el número de pruebas, sean estas PCR, sean estas de antígeno, sean estas de anticuerpos vacunales, lo que más se pueda difundir posible. ¿Para qué? Para que la gente también tenga ciertas certezas. Y ocasionalmente el sector privado viene clamando la apertura. Puede ser que no vinculemos muchas veces, pero para nosotros como sector agropecuario, ¿qué es lo que más nos preocupa? Para el productor de alimentos, no solamente que llegue el alimento a tu casa o a las familias, sino también la reactivación económica de todo lo que es la cadena de hoteles, restaurantes y cafeterías, porque eso mueve cualquier cantidad de alimentos. Entonces, la contracción de hoteles, restaurantes y cafeterías a nosotros nos afectó durísimo en muchísimos sectores. Los productos de mayor valor agregado que teníamos se contrajeron en un 30% en una temporada a un 20%. Y ahí es donde complicamos la situación. Más bien, lo que nos mantuvo muy a flote como sector, no voy a hablar como ganaderos o productores agropecuarios individuales, fue el hecho de que el mundo se fue reactivando poco a poco y que obviamente el mercado mundial es muchísimo más grande que el ecuatoriano e inclusive pudimos incrementar casi un 16%, 1.300 millones de dólares adicionales entre el 19 y el 20, las agroexportaciones. O sea, el entender que esto no es que cada sector es individual, es una integralidad. Creo que es fundamental. Y ahí sí creo que viene una responsabilidad definitivamente de la data lo más certera posible desde el COE Nacional, desde el Ministerio de Salud Pública, articulación entre entidades públicas, pero eso va a generar movimiento económico, ya va generando más producción, tenemos que mejorar índices de productividad y obviamente eso es lo que genera empleo, porque eso de que vamos a generar empleo porque alguien firme un decreto o un acuerdo o una ley, no pasa, no ha pasado nunca. Tenemos que hacer las cosas distintas si queremos resultados distintos. Y por eso sostenemos que la ley de oportunidades laborales tiene que ser una suerte de ley paralela al código para quienes no tienen empleo, dejando la puerta abierta. Que quienes tienen empleo y vean que la ley le abre más oportunidades, inclusive en un acuerdo con el empleador les diga, vea, yo en vez de estar en este régimen tradicional que tiene caduco más de 80 años, prefiero pasarme a esta nueva norma y hacer un acuerdo entre las partes que se registre en el Ministerio del Trabajo. Y creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Y el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en el 19 y en el 20, trabajamos muy fuertemente precisamente para abrir oportunidades, inclusive solucionar el tema de la jubilación patronal. O sea, hay mucho por hacer, pero definitivamente el primer paso para los cambios es dejar de pensar como hemos pensado los últimos al menos 20 años. Pero Bueno, definitivamente, Edgar, me ratifico, necesitamos reactivación económica. Para eso necesitamos más vacunas, que la gente asista a los puntos de vacunación y paralelamente más pruebas, porque necesitamos tener más certeza sobre cómo están la movilidad del virus a nivel nacional y bueno, ya cantonal, tendremos obviamente. oportunidad de hablar de los temas de salarios y los temas propios del sector. Uy, no. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta semana con respecto a esta invitación al trabajo presencial. Que te vaya muy bien el día de mañana y que no tengas muchas consecuencias pues con la vacuna. En la segunda dosis hemos sabido que le pega pues a alguna gente. Y que la gente siga y salga a vacunarse. No hay nada, no nos pasa nada con la vacuna, por el contrario, protegemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Muy Muchas bien, muchas gracias, gracias Edgar, y a por todos. estos minutos. Gracias por esta charla, Rodrigo. A ti. Hasta aquí llegamos en Impacto Informativo. Les queremos agradecer su gentil sintonía. Los esperamos el día de mañana, Dios mediante. Que tengan un